Amén, mis hermanos. Buenas noches. Es una bendición que podamos reunirnos una vez más a compartir la bendita palabra del Señor, que es poderosa, eficaz. Dispongamos nuestros corazones con fe para recibirla en esta noche. Le toca el privilegio a nuestro hermano Pedro Cruz. Él tiene un poderoso mensaje de la palabra de Dios, así que le damos el lugar a nuestro hermano Pedro. Adelante, hermano. Amén, amén. Buenas noches, mis queridas hermanas. Las bendiga. Pues la enseñanza que traigo hoy son los milagros de Dios. Y empezamos primeramente diciendo qué es un milagro. Un milagro es un hecho que que no puede ser explicado por las leyes naturales. Es un hecho en donde interviene el poder de Dios haciendo cosas inexplicables. Los medios que Dios usa también son inexplicables. Encontramos en la palabra de Dios hechos que fueron realizados por el Señor, los cuales son difíciles de creer, pero quedaron registrados en la palabra del Señor para aumentar nuestra fe y conozcamos su poder. Conocemos del poder de Dios en la vida de las personas, pero hay muchos que desconocen lo que Dios puede hacer o cómo el Señor puede manifestarse para para asombrarnos con cosas y vemos su gloria. Nuestro Dios es el poderoso, es decir, que no hay nada que Él no pueda hacer con su poder. Su gloria es eterna, todo lo conoce y todo lo puede. Él es el creador de todo lo que existe. No hay palabras que puedan llegar a describir su poder. Solo podemos decir que Él es el todopoderoso. Todos los milagros son gracias a la soberanía de Dios y a su poder. Él actúa conforme a su perfecta voluntad y nadie puede cuestionarlo. La voluntad de Dios es perfecta. El ser humano comete errores. Podemos pensar tener la razón, pero al final nos damos cuenta que lo que conocemos es insignificante comparado con todo lo que desconocemos. Sin embargo, Dios puede guiarnos a través de su palabra y de su Espíritu Santo para que lleguemos al conocimiento de su verdad. Pero los seres humanos es por eso que le adoramos, porque sabemos que su voluntad es la que gobierna y Él hace lo mejor para la vida de sus hijos. En la palabra de Dios encontramos muchos milagros que Dios hizo y quedaron en su palabra para testimonio de aquellos que habían de crecer y creer para la humanidad entera. En Hechos 19:11, este versículo dice que Dios hizo muchos milagros a través de su siervo Pablo. No es que Pablo hiciera los milagros, aunque Dios usaba sus manos, sus palabras, incluso Dios usó la sombra de tus hijos, pero quien hace los milagros es Dios. No debemos llegar a confundir o buscar un milagro en una persona tan solo porque Dios lo usa. De ninguna manera debemos de darle la gloria a alguien que es usado por el Señor, pensando por medio de él que podemos recibir los milagros. Pero Dios debe ser siempre, para Dios debe ser siempre la gloria. Él puede usar a quien le plazca, pero no es el hombre que hace los milagros, es Dios a través de sus hijos, a través de las manos de alguien, por el poder de su espíritu. Dios debe ser siempre glorificado por sus milagros y maravillas. Cuando Jesús sanó a los 10 hombres, uno regresó a darle las gracias y se postró a sus pies. Cuando Bartimeo
recibió la vista, daba gloria a Dios. Cuando el hombre que pedía limosna en el templo recibió su milagro, alababa a Dios. Siempre debemos dar gloria a Dios cuando recibimos un milagro. Si Dios no hace el milagro que esperamos, también debemos darle la gloria a Dios. Cuando David oraba a Dios pidiendo por la vida de su hijo, esperaba que Dios hiciera el milagro, pero el niño murió y lo primero que hizo David fue adorar a Dios. Cuando los amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego, ellos le dijeron al rey que Dios los libraría, pero si no lo hacía, de todas maneras mantendrían su fe. Debemos proclamar las obras de Dios, sea que Dios actúe como pedimos y esperamos, o si Dios no obra como pedimos o esperamos, porque Dios es soberano y su voluntad es perfecta para nuestras vidas. ¿Qué puede provocar que no recibamos un milagro? Un impedimento para que Dios haga un milagro es nuestra incredulidad. Para que Dios se manifieste, debe haber ciertos requisitos y uno de ellos es la fe. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y Él está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Entonces, si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, debemos empezar teniendo fe en Él y poniendo toda nuestra confianza en el Señor. Tampoco debemos confundir y creer que los milagros son parte de la salvación. Dios nos permite ver milagros como un regalo adicional para nuestra vida, pero esto no nos salva. Tampoco que Dios use nuestras manos para hacer milagros. El Señor dice que debemos buscar más bien que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. De eso sí debemos gozarnos. Sabemos que la era de los milagros no ha pasado porque estamos aún en la dispensación de la iglesia. La edad de la iglesia comenzó en el día del Pentecostés, en el aposento alto, y no ha terminado. Tenemos hasta que Jesús venga o arrebatar la novia para sí. Esta edad de la iglesia comenzó esta edad de la iglesia comenzó con muchos milagros y como aún estamos en esta edad, podemos esperar milagros. Gracias a Dios, los días de los milagros todavía están aquí. Posiblemente la prueba más fuerte de este hecho es el de Cristo inmutable. Como dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. No puede haber prueba superior que aquella de los milagros que llevaban la evidencia del poder de Dios. Los milagros dieron prueba de la verdadera identidad de nuestro Señor. Alguien ha dicho que los milagros realizados por nuestro Señor eran sus credenciales, eran señales que revelaban su verdadera naturaleza y misión. Podemos ver la personalidad y naturaleza de Jesús mismo en cada uno de sus milagros. Por ejemplo, el milagro de alimentar a la multitud lo revela como el pan de vida. El milagro de la curación del hombre ciego lo revela como la luz del mundo. El milagro de resucitar a Lázaro lo revela como la resurrección y la vida. En ninguna ocasión fue ejecutado un solo milagro para su propio servicio o beneficio. Él era humano y como tal muchas veces se encontraba cansado y con hambre, pero jamás obró
un milagro para satisfacer sus propias necesidades. Jesús autorizó y comisionó a los 12 discípulos y a los 70 para realizar milagros. No obstante, debemos tener claramente en nuestra mente que ningún hombre aparte de Jesús tiene el poder para realizar milagros. Si los milagros siguen el ministerio de un hombre, es siempre en el nombre de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. Nunca debe tomar el hombre ninguna gloria por lo que ve realizarse, porque la gloria siempre pertenece a Dios, que es el Dios eterno. En mis hermanos, el poder de Dios no tiene límites y es un Padre amoroso con sus hijos. Los milagros son reales y Dios es el único que los hace para la gloria y alabanza de su nombre. Debemos tener fe en Dios y no dejar esa fe por nada. Toda la iglesia debe de alabarle, la alabanza al Señor para siempre. A Él y solo Él, a Él debemos adorar y rendir nuestro ser humillados delante de su trono, porque solo suyo es el poder, solo suya es la gloria. Así que, hermanos, exhortándonos siempre en la fe para poder recibir milagros en oración y ayuno. Y para terminar, mis hermanos, los voy a dejar con este versículo de la Biblia que dice, segunda de Timoteo 4, 7 y 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, para que estemos nosotros, debemos de estar siempre con la fe, que la fe de nosotros nunca se pierda, mis hermanos, porque solamente así podemos ser aptos para recibir milagros, teniendo nuestra fe madura, porque dice también el Señor que va a venir el enemigo, y nos va a atacar y vamos a perder, muchos van a perder la fe. Dicen que de lo nacido de mujer no había otro mayor que Juan el Bautista, mas sin embargo la duda lo atacó. Cuando él estuvo en la cárcel, dice que le mandó a dos de sus discípulos, ¿verdad? Mandó a dos de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si él era el que estaban esperando, si él era el que iba a venir. Mas sin embargo ellos vieron los milagros que hacía el Señor, que le dijo, los cojos andan, los ciegos miran, y a los hombres, a los ciegos, a los hombres, a los pobres es anunciado el evangelio, dijo el Señor. Con esas dos cartas, con todas esas cartas de recomendación que llevaron los de Juan, Juan dijo que había el enemigo tocado su fe, pero con eso la reafirmó con sus dos discípulos que le llegaron a comentar que él era el Señor, el Todopoderoso, porque le dijeron lo que habían visto, ¿verdad? Y mis hermanos, la fe en el Señor debemos de guardarla siempre. En oración y ayuno encontramos la solución a los problemas que nosotros tengamos o que estemos pasando, mis hermanos. Así que todavía el libro de los Hechos no se ha cerrado, dice la palabra del Señor, que el libro de los Hechos está abierto porque es la era de la gracia y la gracia aún está aquí, mis hermanos. Los milagros existen, pero hay que estar en la palabra del Señor con esa fe que no nos dé nunca, ¿verdad? Amén y amén, mis hermanos. Gloria a Dios.